Muy buenos días, muchachos. Hoy iniciamos con otro nuevo tema del área de química, y este tema que vamos a tratar es un tema muy importante para el curso, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico, lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender el curso. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema. El tema se llama la materia. ¿Qué cosa es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Qué quiere decir? Una proporción de materia la denominamos un cuerpo. Pero además, la materia, ¿qué cosa es? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Una silla, una mesa, podemos decir un bloque de piedra, ¿no? Todo ello es materia, ¿correcto? Y si es algo pequeñito, un granito de azúcar, también es una materia, ¿correcto? Bien, pero la materia en sí, la materia se divide en 4 partes muy importantes, las cuales voy a indicarles aquí. La primera es clasificación, la segunda es propiedades, la tercera es estado de agregación y la cuarta los cambios, ¿correcto? Bien, vamos a comenzar con la clasificación, muchachos. ¿Qué cosa es la clasificación? La clasificación tiene 2 partes: mezcla y sustancias puras. Bien, usted dirá, profesor, pero mezcla, ¿qué cosa es mezcla? Mezcla es parte físico. Quiere decir que no cambia su estado, ¿no? Tú lo puedes estirar, tú lo puedes hacer lo que tú quieras y sigue siendo físico, no ha cambiado, ¿no? En cambio, las sustancias puras, sí, ahí vamos a tener unos pequeños problemitas para poder explicar, pero de todas maneras vamos a tratar de que ustedes logren entender de qué se trata. Bien, continuamos con la mezcla. Bien, la mezcla, tenemos 2 tipos de mezclas, una que es homogénea y la otra que es heterogénea, ¿correcto? Siempre hablamos que la mezcla es todo lo físico, ¿correcto? Todo lo físico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar entonces. Por ejemplo, homogénea, vamos a hacer un ejemplito. Acá he colocado azúcar y agua, ¿de acuerdo? Acá lo vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo visualicen bien, ¿sí? Acá el agua y el azúcar. Esto es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque simplemente al agregar el azúcar y yo al mover el azúcar con el agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber una mezcla homogénea, pero yo no lo voy a ver el azúcar, porque el azúcar ya se mezcló con el agua, ¿correcto? Sí, ya se mezcló con el agua, ¿correcto? Muy bien. Ahora tenemos acá la otra parte, que es la mezcla heterogénea. En la primera parte, si logramos visualizar, tengo un vasito en el cual tengo corchos y tengo arena. Quiere decir que he echado arena y corcho y lo he mezclado, le he dado su mezcladita ahí, pero resulta que nunca se van a unir. Se van a mezclar, pero cada uno de ellos mantiene sus propiedades, ¿no? ¿Qué podemos decir? La arena es la arena, el corcho es el corcho. No pasa nada ahí, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora hemos hecho 3 mezclas heterogéneas: la arena, el agua y el corcho. ¿Qué hago yo? Agrego la arena, el agua y el corcho y lo comienzo a mezclar, a mezclar, a mezclar. ¿Y quién va a ser más denso? La arena. Luego el agua y luego el corcho será el más denso, el menos denso de todos ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto llamamos mezcla heterogénea, muchachos. Recuerden. La otra se llama mezcla homogénea, profesor, pero acá le echamos el azúcar y el agua. Sí, se ha mezclado, pero no la vemos la azúcar que está por ahí deambulando, pero ahí está el azúcar, mezclado con el agua, pero ahí está el azúcar, ¿de acuerdo? En la heterogénea sí podemos ver los compuestos, ¿no? Por eso se llama heterogénea, que podemos ver todos los elementos, ¿de acuerdo? Bien, volviendo ahora a la siguiente, sustancias puras. Bien, acá tenemos las sustancias puras al elemento y al compuesto. Al elemento tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner aquí. Bien, ahora las sustancias
puras. Bien, acá tenemos los elementos y los compuestos. Bien, los elementos son los elementos de la tabla periódica. Y voy a ponerlo por aquí. Por acá lo voy a colocar. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y voy a explicar. El elemento es el calcio. ¿Sí? Acá su símbolo Ca, calcio, su peso atómico, su número atómico, el número 20, y acá está su valencia, el número 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces continuamos. Seguimos por acá. A ver, vamos viendo por acá. Está el compuesto. Acá está el compuesto. Volviendo acá al compuesto, ¿no? Hablábamos de la mezcla, ahora hablamos acá del compuesto. ¿Qué cosa es el compuesto? Es una combinación, muchachos. Una combinación, ¿no? Sustancias puras. Acá hablamos de un elemento que dije que era un elemento de la tabla periódica, el calcio, el oxígeno, el flúor, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Porque solamente es un solo elemento. En cambio aquí el compuesto está compuesto por varios elementos, por eso se llama compuesto. Por ejemplo, acá tengo una sustancia A. Si ustedes, a ver, vamos a agrandar un poquito esto, un poquito, y vamos a ver acá, sustancia A más sustancia B. Esta es la sustancia A y esta es la sustancia B. Que al colocar acá y vaciar en el líquido este sólido que está en polvo y lo comenzamos a hacer como una especie de una mezcla, pero aparentemente esa mezcla se convierte en una combinación. A ver, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que esta es una pintura, ¿de acuerdo? Y sobre esa pintura acá tenemos, por ejemplo, otra pintura, una pintura roja y una pintura amarilla. Que al colocar la pintura roja sobre la amarilla, hacemos el movimiento, ¿no? Mezclamos las dos pinturas, pero se llama combinación, no mezcla, porque la mezcla es otra cosa. Entonces hacemos la combinación y sale un color anaranjado. ¿Ustedes creen que esta combinación la vuelva a su estado original? No es posible, muchachos. Ya quedó de ese color. Así le metas un montón de rojo, va a seguir siendo un rojo, pero medio amarillento. Pero no va a llegar a ser el rojo como fue al principio. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de un compuesto que es una sustancia pura. ¿Estamos claros, muchachos? Muy bien. Bien, vamos a continuar con las propiedades. Si ven ustedes, las propiedades son propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Correcto? Pero hablando de las propiedades químicas, hablamos, por ejemplo, de compuestos, por ejemplo, como el agua, el ácido clorhídrico, ¿no? Son composiciones que van a partir de la unión de 2 a más elementos, ¿no? De la tabla periódica. Bien, vamos en lo físico, que es lo que más me interesa en estos momentos, chicos. Esta parte de abajo la vamos a tratar más adelante. Pero hablamos de lo físico. ¿Qué tenemos? ¿No? Propiedades físicas generales y propiedades físicas particulares. Las generales, por ejemplo, tenemos, o también se llaman extensivas, ¿no? ¿Por qué? Extensivas porque ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la inercia, ¿sí? Cuando el cuerpo está en reposo, ¿correcto? Cuando está en reposo, muchachos. Bien, ¿qué más podemos hablar con respecto a lo general? ¿Ya? A lo general. Por ejemplo, podemos hablar de la impenetrabilidad, ¿correcto? Cuando podemos decir que un espacio ocupado por un cuerpo no puede ser el mismo al mismo tiempo ocupado por otro, ¿correcto? Hablamos de lo físico en lo general. También tenemos aquí en lo general a la gravedad, ¿no? A la gravedad, ¿no? Que la propiedad es lo siguiente, de que todo cuerpo que es atraído por otro, por ejemplo, vamos a la Tierra, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tiene la gravedad. Bien, vamos ahora en lo particular. En lo particular tenemos lo siguiente. Acá, bien, continuamos ahora con las propiedades físicas, ahora particular. Tenemos en este caso la elasticidad, ¿no? Capacidad de algunos materiales para recuperar su forma. En este caso podemos hablar de la caña de pescar, ¿no? De las pulseras y algunos resortes, ¿no? Digamos todos los tipos de resortes que tienen su forma, lo estiras y vuelve a su estado original. Eso sería la plasticidad. La elasticidad, disculpen, chicos. Vamos con la plasticidad. ¿Qué viene a ser la plasticidad? Capacidad de un material para conservar su nueva forma. ¿Qué quiere decir?
que cuando uno estira, en este caso vamos a poner un ejemplito bien sencillo de la plastilina, que lo estiramos y queda de esa manera, ¿no? Ya no vuelve a su estado original, ¿no? Ahí hay una diferencia entre la plasticidad y la elasticidad. Vamos ahora con la ductibilidad. ¿Cuál es la capacidad de la ductibilidad? De hacer que un material metálico la podemos estirar, estirar, estirar hasta hacerlos en hilos, ¿no? Sin romperse, ¿no? Por eso se llama ductibilidad, ¿no? Vamos ahora con la maleabilidad, capacidad de un material para extenderse en pequeñas láminas sin romperse. Por ejemplo, hablamos acá en CIE Perú, tenemos por ejemplo, hablamos de la laminadora, ¿no? Entonces llega un bloque de metal y esas la van laminando, o sea, las van estirando, ¿no? Golpeándolas y haciéndolas de diferentes espesores esas láminas, ¿no? Entonces ahí hablamos de maleabilidad. Bien, vamos ahora con la dureza. La dureza, ¿qué quiere decir? La dureza es la oposición que ofrece un cuerpo ¿a qué? A no dejarse rayar, ¿no? O a penetrarse por otro. Es decir, ¿no? Resistencia al desgaste. Vamos acá a poner un ejemplito. Por ejemplo, podríamos considerar aquí a la piedra, ¿no? Al diamante, en los metales al oro, ¿correcto? Bien, vamos ahora con la fragilidad. ¿Qué viene a ser la fragilidad? Es opuesta a la resiliencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre el otro. Por ejemplo, vamos a poner, acá tengo un huevo y lo golpeo contra una pared. ¿Qué va a pasar? Se va a romper el huevo, ¿no, muchachos? Otra podría ser el vidrio, ¿no? Y yo tengo un vidrio y lanzo una piedra al vidrio y la reviento al vidrio, ¿no? Entonces eso se llama fragilidad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, que se llama tenacidad. ¿Qué quiere decir la tenacidad? Resistencia que opone un cuerpo a su rotura, cuando éste es sometido a esfuerzos lentos de deformación. Por ejemplo, vamos a poner acá el ladrillo, ¿no? Yo le puedo meter golpe al ladrillo y lo que voy a hacer es que voy a romper al ladrillo, pero no lo voy a deformar, ¿no? Eso es tenacidad, chicos. Vamos con la siguiente, fatiga. La fatiga, vamos con la fatiga, es la deformación, ¿no? De un material sometido a cargas variables, ¿correcto? Inferiores a la rotura cuando actúa a un cierto tiempo o un cierto número de veces. Vamos a suponer el fuselaje de un avión, ¿no? Por ejemplo, el avión puede tener muchos vuelos, pero una de esas de tantos vuelos se le puede romper el ala y entonces prácticamente, ¿qué ha pasado? Ha sido por un uso en este caso de la máquina que se rompió. ¿Por qué? Por una fatiga, ¿no? Por el tanto uso que ha tenido, ¿no? Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Otro también podría ser un engranaje, ¿no? Un engranaje, ¿no? Que va uno con otro y con el uso también, ¿qué va a pasar? Que uno de los dientes se va a romper. ¿Por qué? Por la fatiga, ¿no? Por el uso que también ha tenido. Bien, vamos ahora con la en este caso sería, a ver, no lo noto bien, maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo para dejarse cortar por arranque de viruta. Vamos a poner la madera. Yo, por ejemplo, tengo un pedazo de madera y quiero hacerla más delgada, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? La comienzo a pasarle un cepillo y eso hace que vamos a desgastarlo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, darle la forma como yo quiero, ¿no? Correcto. Bien, vamos ahora con la siguiente, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser acritud? La acritud es aumento de dureza, de fragilidad, de resistencia en ciertos materiales como consecuencia de la deformación en frío. Yo puedo tener, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el muelle, por ejemplo, de los carros, ¿no? Yo le puedo meter golpe, ¿no? En frío y no va a pasar nada. Al contrario, el que va a rebotar va a ser el martillo, ¿no? Por más que uno le pueda dar golpes, ¿no? En frío, ¿no? Porque si le damos en calor va a cambiar la cosa, ¿no? Hablamos de acritud en materiales en frío, ¿ya? ¿Correcto, chicos? Bien, vamos ahora con la siguiente, con la colabilidad. Normalmente la colabilidad, en este caso, chicos, es la capacidad de materiales fundidos, ¿no? Por ejemplo, en moldes. Yo, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, un anillo, ¿no? Un anillo. Lo hago de un material de oro con plata, ¿no? O cobre también,
¿no? Y lo coloco en un moldecito y le da la forma del anillo, ¿no? O puede ser un bloquecito, tengo ahí mi moldecito y ahí lo derrito a una temperatura alta y se va a dar la forma del molde que tiene, ¿no? Eso sería colabilidad, ¿no? Bien, vamos con la última, muchachos. Se llama resiliencia, ¿no? Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos, ¿correcto? Eso es la resiliencia. Muy bien, muchachos, ya hemos avanzado con esta primera parte. Continuamos con la siguiente, muchachos. Continuamos con la tercera parte, muchachos, el estado de agregación. Acá tenemos el sólido, el líquido, gaseoso y además también tenemos el plasmático, ¿no? Casi no utilizamos esta parte, ¿no? Continuamos aquí. Sólido, líquido y gaseoso. Comenzamos con la primera, el sólido. ¿Qué quiere decir? Acá dice que la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Por ejemplo, el hielo, ¿no? Está bastante comprimido, ¿no? Las moléculas. Y aquí en el líquido están libres, ¿no? La fuerza de atracción con la fuerza de repulsión son iguales. Luego tenemos el gaseoso, donde la fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora vamos a explicar esto por este lado, chicos. Bien, muchachos. Continuamos ahora con la siguiente. Hablamos acá del sólido, líquido y gaseoso. Ahí están los estados, ¿no? De sólido a líquido, fusión. ¿Correcto? Podemos considerar acá el hielo, ¿no? Lo podemos hervir o dejarlo en el ambiente y se vuelve líquido. Luego esto, si lo hervimos a alta temperatura el agua, se vuelve evaporación, muchachos. Ahora podemos hacer en forma inversa, ¿no? Hablamos de condensación y licuación. Condensación es cuando, por ejemplo, está caliente el agua, o sea, está en vapor de agua y lo dejamos en ambiente. Vamos a poner, por ejemplo, una tapa, ¿no? Está caliente el agua y sobre la tapa comienza a condensarse gotitas de agua, ¿no? Estamos en el medio ambiente, ¿correcto? Eso vendría a ser la condensación. Bien, ¿qué cosa viene a ser licuación? Licuación hablamos, por ejemplo, del oxígeno. El oxígeno está en el aire, pero para que se licúe el oxígeno y pase acá a ser líquido, tendría que bajarse a muy bajas temperaturas y alta presión. Y eso, el gaseoso se vuelve líquido, ¿no? Hablamos con respecto al oxígeno. Luego tenemos acá líquido, solidificación, quiere decir de líquido lo pasamos al sólido. ¿Qué quiere decir? Puedo coger acá un vaso con agua y lo coloco en mi refrigerador y esto se vuelve sólido, muchachos. Pero también tenemos la otra condición. Yo puedo tener acá el sólido y puede pasar directamente al gaseoso y eso se llama sublimación directa. Y lo contrario, de gaseoso a sólido, y eso lo llamamos sublimación inversa, chicos. Muy bien, ya hemos continuado con esta, continuamos con la otra parte. Corta. La última parte. Chicos, estamos en la última parte del tema. Cambios físicos y químicos. Cuando hablamos de cambios físicos y químicos, hablamos, por ejemplo, del físico. Vamos a suponer un clavo. Yo tengo un clavo derechito y al clavar en la pared se dobla el clavo. Se dobla en L. Pero el clavo ha cambiado, sigue siendo clavo, solamente se ha doblado. Uno lo martilla, lo vuelve a enderezar y sigue siendo el clavo. ¿Correcto, chicos? Bien, pero si a ese clavo lo dejo expuesto en un ambiente húmedo, el clavo comienza a oxidarse, muchachos. Y al comenzar, vamos a mostrarles acá, muchachos, voy a colocar acá el clavito. Acá está el clavito. Y acá está el clavito. ¿Correcto? ¿Sigue siendo físico? Sí. Vamos ahora con el químico. Aquí está el clavito. ¿Sí? Originalmente, ahí está el clavito. Y acá está con el medio ambiente, ¿no? La humedad. Y acá el clavito ya está todo. ¿Qué pasó?
se oxidó. Quedan el óxido, el feo, óxido de fierro. Y yo les hago la pregunta, ¿volverá a ser nuevamente el clavo? ¿Volverá a ser estos residuos de óxido? ¿Volverán a ser clavo? No. ¿Por qué? Ya no vuelve a su estado original. Mientras en lo físico sí, acá tenemos el clavo, lo he choncado, se ha doblado, pero sigue siendo clavo. En cambio aquí no, está el clavo normal, al colocarlo en la humedad se oxida y al oxidarse estos pequeños pedacitos que se desgarran del clavo. ¿Por qué se desgarran? Por contacto del fierro y el oxígeno, al cual se convierte en óxido de fierro. Y eso propicia a que esto se convierta en un fenómeno químico, ¿no? Prácticamente no volvemos a recuperar al clavo. Es lo mismo que podemos tener un pedazo de madera y si yo la quemo, ¿qué va a pasar? Se combustiona y al combustionar sale humo, el CO2, y la madera queda en cenizas, que tampoco podrá ser recuperada. Muy bien, muchachos. Bien, vamos entonces a terminar esta clase. Bien, muchachos, concluimos la clase. Espero que hayan logrado entender la clase. Como siempre, tratando de hacer lo mejor posible para ustedes. Haciendo recordar, muchachos, que la próxima semana, muchachos, vamos a trabajar con este programa que ustedes hablan del Zoom. Ya tengo todo listo para comenzar a trabajar. Espero que no me vayan a faltar todos estar conectados para la próxima semana. Sí vamos a hacer clases en vivo, muchachos. Espero que ahí hagamos una clase adecuada y además de todo, chicos, que la clase que hagamos la vamos a pasar nuevamente por el Seaway, así que no hay ningún problema, chicos. Bien, esta clase la he hecho con mucho cariño para ustedes y esperamos el próximo miércoles. ¿Correcto, chicos? Nos estamos viendo.